Continuando con las clases, hoy vamos a desarrollar población y muestra. ¿Quiénes son medidos? Todo elemento que se encuentra en la naturaleza tienen datos, por lo tanto son medidos. Objetos, animales, plantas, instituciones, producción, etc., que se encuentren dentro de una población pueden ser medidos. Así tenemos un conjunto de elementos que podemos observar como problema en nuestra sociedad, también son medidos. ¿Qué elementos necesitamos para el proceso estadístico? Necesitamos una población, una muestra, una unidad de análisis, además de un dato que requiere o que tiene una unidad de análisis. Tenemos a la población, que es un conjunto total de individuos, que de esta población extraemos una muestra, y la muestra tiene un individuo o un sujeto que nos permite extraer datos que son considerados como variables y que al final se sintetiza en un dato estadístico. ¿Y qué es una unidad de análisis? Una unidad de análisis es todo aquel sujeto que pertenece a una población y que puede ser medido para obtener datos con fines de análisis e interpretación. Tenemos, por ejemplo, como unidades de análisis individuales, estudiantes, trabajadores, beneficiarios de algún programa. Tenemos unidades de análisis colectivas, como son escuelas, CAPs, grupos. Asimismo, también tenemos como unidad de análisis a los productos del quehacer humano, como pueden ser libros, informes, historia clínica, etcétera, etcétera. Para ello utilizamos el muestreo para determinar el tamaño de nuestra muestra. ¿Y qué es el muestreo? Es una herramienta estadística de investigación que nos va a permitir elegir la unidad de análisis que debemos de extraer de una población con la finalidad de ser examinado y al final termina realizándose la inferencia de esa población. Y esta técnica del muestreo nos va a permitir determinar el tamaño de la muestra, siendo esta representativo del grupo al que pertenecen, que nos va a permitir estudiar y determinar las características del grupo del que corresponde. Entonces, el muestreo es una técnica estadística que nos permite extraer una muestra de una población, que ésta debe ser representativa con fines de hacer análisis e interpretación. Tenemos tipos de muestreo. Muestreo probabilístico, que viene a ser la forma en la que todos pueden ser escogidos al azar, que todos tienen la probabilidad de ser escogidos para ser parte de la muestra. Y tenemos también otro tipo de muestreo denominado no probabilístico. En este caso, los elementos que van a intervenir en la muestra no dependen de la probabilidad, sino de las situaciones que se dan en el proceso del problema que se comporta. Según lo que el investigador requiere, van a ser escogidos, cumpliendo ciertas características específicas para un determinado problema o una determinada investigación. Elegir una muestra probabilística o una muestra no probabilística depende del objetivo de la investigación, depende del objetivo del estudio, según el esquema de la investigación que el investigador plantea en su diseño y que a la vez que se pretende contribuir a la ciencia del conocimiento con este tipo de muestreo, o probabilística o no probabilística. Va a depender del diseño de la investigación. Y como tipos de muestreo tenemos dentro del muestreo no probabilístico y muestreo probabilístico los siguientes tipos. En el muestreo no probabilístico tenemos
muestreo a juicio, por conveniencia o por voluntariado. Y el muestreo probabilístico es muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerado. Asimismo, mediante esta técnica del muestreo, se hace estudios muestrales que son extraídos a través del recojo de información mediante el censo. El censo se realiza a toda la población sin excepción y que todo este proceso nos va a permitir realizar parámetros, es decir, un resumen de toda la población. De esta población que se ha sacado, que se ha extraído información mediante técnicas de muestreo, vamos a elegir una muestra que nos van a permitir inferenciar estadísticamente y que estos corresponden a los estadígrafos, es decir, una medida de resumen que se hace a la muestra. En todo proceso estadístico debemos de evitar el sesgo estadístico, es decir, que si tenemos cierta especie a favor o una mirada de manera desproporcionada para hacer una comparación y con la finalidad de que esto sea fiable y confiable en todo este proceso estadístico, se debe evitar el sesgo estadístico. Cuando existe un sesgo estadístico, podríamos decir que tenemos una asimetría positiva o una asimetría negativa. Generalmente los sesgos deben tener una simetría, es decir, ni muy inclinada a la derecha ni muy inclinada a la izquierda. Debe ser imparcial, que tenga una distribución normal que nos permita una inferencia que cumpla los requisitos, los estándares validados a nivel internacional. Este proceso estadístico debe tener confiabilidad, debe ser validado y evitar en lo posible sesgos para tener una mejor interpretación y análisis de la realidad. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente oportunidad.